Aleluya. Muy buena noche, amada familia, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Le damos las gracias siempre a Él porque nos da tal privilegio de ser parte de esta familia tan maravillosa, de estar aquí en esta casa de fe en la cual el Señor nos ha colocado, reunido en su nombre, por su gracia, por su amor, por su misericordia. Dígale que está a su lado, qué bueno que estás aquí. Es de verdad que te lo digo, qué bueno que estás aquí. Alabado sea nuestro Señor. Espero que seamos bendecidos con todo entendimiento, con la palabra que el Señor trae en nuestra vida en esta noche. Sin más preámbulo, en esta noche quiero compartir con ustedes una palabra bajo el tema la unidad del Espíritu en el Hijo corporativo. Alabado sea nuestro Señor. Y para ello quiero que busquemos en las Escrituras, Efesios capítulo 4, de versículo 1 al 16. Y como el Señor, ¿verdad?, nos brinde el privilegio, la oportunidad, pues lo estaremos desarrollando. Alabado sea nuestro Señor. Dice la Escritura para gloria y honra del Señor. Léanlo conmigo y vamos a leerlo despacio para ir haciendo digestión de esto. Y luego, entonces, entraremos en detalle. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice el apóstol Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuchen esto que es muy importante para lo que vamos a desarrollar. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y sigue diciendo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Dice la Escritura, o sigue diciendo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Pregunta, sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros. ¿Y cuál es el objetivo? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego dice el 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Alabado sea nuestro Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te pido que abras nuestro entendimiento para que podamos comprender en la plenitud lo que tú has plasmado mediante tu Espíritu a través del apóstol Pablo para la edificación del cuerpo, para la edificación del Hijo corporativo que es tu iglesia. En el nombre de Jesús te pido de nuevo para hablar como debo de hablar tu palabra.
Alabado sea nuestro Señor. Esta carta a los Efesios tiene 3 puntos que son fundamentales. Vamos a tratar de crear un contexto antes de entrar en los versículos que acabamos de leer. El primer punto por el cual o propósito se escribió esta carta es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Ese es el primer punto fundamental de esta carta. Número 2, hacer esto mediante la unión de judíos y gentiles en un solo pueblo, en medio del cual Dios establezca su morada. Dios crea una unión de ambos pueblos, gentiles y judíos, para Él entonces manifestarse mediante ese pueblo, habitar en ese pueblo, expresar su plenitud o la plenitud de toda la deidad mediante el Hijo corporativo, que es la iglesia, que somos usted y yo. La iglesia no es este templo, ¿verdad?, que el Señor nos ha regalado. La iglesia somos usted y yo. Y Dios ha preparado un pueblo para Él hacer morada y expresarse a través del mismo. Alabado sea nuestro Señor. Y el punto número 3, equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo. ¿Cuál es el objetivo? Con el fin de que tienda la victoria de Cristo sobre el mal. En pocas palabras, le demos continuidad a la obra consumada en la cruz mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea nuestro Señor. Esta carta podemos dividirla, así como toda la Escritura, en 2 secciones. Lo que es, número 1, la posición del creyente, y número 2, la parte práctica, lo que es la asignación, su deber, su responsabilidad, su compromiso, su necesidad de ejercitarse en los principios y en los fundamentos en lo cual usted y yo hemos creído. Alabado sea nuestro Señor. Dice el primer objetivo de esta carta, antes de entrar en los versículos que vamos a leer, es formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo aquí en la tierra, o un hijo. Y es muy importante, cuando vamos a interpretar las Escrituras, irnos siempre al principio. Y para ello quiero citar a Génesis capítulo 1, versículo 26 y el 28, donde allí encontramos que nuestro Señor crea al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en fin. El Señor crea al hombre para expresar su naturaleza, para expresar su voluntad, para hacerse visible y para que el hombre, conforme a la naturaleza del Padre, entonces administrase todo lo creado. Pero nosotros sabemos que lamentablemente el hombre se desvía, se sale del diseño, se sale del propósito y comienza a operar no en la naturaleza de Dios, sino en una naturaleza contraria a la de Él. Ahora vemos a este hombre que fue creado para expresar a Dios, para multiplicarse, para llenar la tierra, para crear una familia por la cual Dios fuera expresada, que ahora gobierna en injusticia, en egoísmo y todo lo contrario al propósito que Dios había establecido mediante el hombre. Pero en Malaquías nosotros encontramos en su capítulo 2, versículo 15, una cita de las Escrituras muy importante. Oiga lo que dice esta cita. ¿No hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? Y luego pregunta, ¿y por qué uno? ¿Por qué hace Dios uno si en Él había abundancia de espíritu? Y Dios entonces toma, hace el hombre, le da de su espíritu, y luego del hombre pues toma a la mujer y lo bendice y le dice: fructifíquense y multiplíquense, hagan una familia, crean una familia para yo ser expresado mediante ese hijo
que lo vamos a ver, que es la iglesia. Y luego continúa diciendo, porque buscaba una descendencia para sí. Eso buscaba Dios desde la eternidad. Cuando Dios en su plenitud, en un momento determinado dice, vamos a hacernos visible, vamos a crear una familia por la cual yo sea expresado, por lo cual podemos expresarnos, que nos haga visible en todo lo creado. Y a Dios entonces se le ocurre hacer al hombre para expresarse mediante a él. Pero crea uno, y de ese entonces le bendice y le dice, fructifíquense y multiplíquense, con el objetivo de crear una familia, una descendencia para sí. Y luego vemos, nuestro Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz del Calvario, y con las palabras expresadas en la cruz, nace este Hijo, consumado es. Cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su vida en la cruz, la gracia de Dios es derramada allí, y ahora todo aquel que deposita su fe en Él como Señor y Salvador, sus pecados le son perdonados, tiene vida eterna, ahora es reconciliado con Dios, justificado, resucitado juntamente con Cristo, sentado a la diestra de Dios, y ahora es parte de la familia y se convierte en este Hijo por el cual Dios quiere ser expresado. Alabado sea nuestro Señor. Yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero este es maravilloso. Miren, cuando el Señor me dio la oportunidad de hacer digestión de esto, aleluya, pero qué maravilloso. Y ese soy yo que estoy ahí. Sí, ese soy yo. Ese es usted que está ahí. Es usted, amado hermano y hermana, que ahora forma parte de esta familia, que se convierte en ese Hijo que ahora se le demanda a expresar la plenitud de toda la deidad. Ahora usted y yo somos participantes de esta familia. Mire qué maravilloso, ¿eh? Y el apóstol Pablo, en esta carta de los Efesios, inicia diciéndonos que hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestes, presentando nuestra posición. Se nos ha dado todo privilegio, toda autoridad, todo galardón como hijo y heredero juntamente con Cristo. Se nos ha sentado a la diestra del Padre. Alabado sea nuestro Señor. Mire, esto es para uno estar chipeando. Esto es maravilloso. Wow, qué privilegio ahora tenemos nosotros como parte del cuerpo, como miembro de la familia, como este hijo corporativo que es la iglesia. Encontramos al apóstol Pablo orando por la unidad de la iglesia, presentando cómo la iglesia ahora, que había estado escondida desde la eternidad, ha sido manifestada, ha sido revelada. Algo que era un misterio, algo que estaba oculto, que estaba secreto, que no se había revelado, y que los profetas indagaban, buscaban diligentemente. ¿Para cuándo? ¿Para qué tiempo sería esto? Ahora viene Dios y en su gracia le place manifestarse para que usted y yo formemos esa familia, formemos ese cuerpo, y eso que estaba oculto ahora es revelado mediante nosotros. Alabado sea nuestro Señor. Y el apóstol Pablo, después de haber presentado a este hijo corporativo su posición, ahora entonces le dice, dígale que está a su lado, Dios no trabaja solo. Dios no trabaja solo. Dios, nuestro Padre, nos ha hecho partícipe de esto. Él no trabaja solo. Ahora nos ha delegado una responsabilidad. Nos ha posicionado juntamente con Cristo, nos ha sentado a la diestra del Padre. Pero ahora el apóstol Pablo aquí nos da el privilegio de
entender que nosotros debemos de mantener como el Hijo corporativo esta unidad en el Espíritu. Usted y yo debemos de procurar con diligencia la unidad en todo el cuerpo. Alabado sea nuestro Señor. Y dice el versículo 1 al versículo 6, al pasito conmigo. Vamos a dividir vamos a dividir estos 16 versículos en 3 secciones. Del versículo 1 al versículo 6. Escuchen lo que dice el apóstol. Yo pues, de Efesios, la cita base que utilizamos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Y dice muy bien, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Le solicito al Hijo corporativo, a la iglesia, oiga lo que dice el apóstol, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, todo armonizado, todo unido en paz. ¿Y por qué? Dice el apóstol Pablo, dice, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Oído, somos parte de un mismo cuerpo, tenemos un mismo espíritu y tenemos una misma esperanza. Dice, una misma vocación, un mismo Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, por todo y en todo. Mire qué extraordinario. Usted y yo, aunque somos seres humanos, hemos sido colocados en el cuerpo, en el Hijo corporativo, con lo mismo privilegio. No hay un chin más para este, ni un chin menos para este, sino que a todo, por la misma operación, se nos ha colocado en la misma posición. Y a todos se nos demanda mantener esta unidad. La unidad aquí a la que el apóstol Pablo se refiere no es simple y llanamente una unidad. Esto implica una unicidad donde cada miembro del cuerpo debe estar de acuerdo en todo. No en una sola cosa, sino en todo. Y usted dirá, manito, me la pusiste difícil ahí. Bueno, si usted mira por el lente de Juan Carlos, es muy difícil, porque para nosotros la verdad es relativa, los seres humanos. Para nosotros todo el mundo tiene la verdad. Y a veces yo escucho a los muchachos allá teniendo ciertas, ¿verdad?, discusiones en la barbería, cierto conflicto, quizá con su compañera, quizá con sus amigos. Le digo yo, miren, mi esposa y yo, cuando conocimos al Señor, ya no aguantábamos más. Estábamos al punto de separarnos. ¿Por qué? Porque ella, cada vez que había un conflicto, tenía la verdad. Y yo decía que tenía la verdad. Entonces nunca podíamos ponernos de acuerdo. Pero cuando vinimos al Señor, que es el camino, la verdad y la vida, entonces nos dimos cuenta que la verdad no es relativa, que la verdad no es lo que usted cree, ni lo que yo creo, ni lo que yo digo, ni lo que yo pienso, sino que la verdad es Cristo. Amén. Déselo fuerte, por favor. Amén. Sino que esa verdad es Cristo y ha revelado su voluntad por escrito. Y cuando nosotros vamos al manual, no es como tú dices, no es como yo digo. Mira lo que dice el manual. Podemos estar de acuerdo en todo y mantener la unidad del Espíritu si operamos conforme al diseño, sí o sí. Amén. O sea que la Escritura, nuestro manual, no se equivoca. No hay nada de raro allí. Ella dice que nosotros podemos mantener
la unidad en el espíritu y estar de acuerdo en todo. Así lo enseña la Escritura. Esto no es lo que yo digo, no es lo que usted dice, no. ¿Qué dice el manual? ¿Qué dice el manual? Pues vamos a buscar al manual. Alabado sea nuestro Señor. Y dice en el versículo 7: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Es muy importante. Vamos a hablar ahora de los dones, de las capacidades que se nos han entregado, que se nos han dado. Y dice aquí, escuchen el versículo 7, que es la clave para lo que vamos a desarrollar. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos a traducir esto: a cada uno por gracia, por bondad inmerecida, como un regalo de Dios, se nos ha capacitado con especialidades en diferentes áreas. A cada uno de nosotros se nos ha dado diferentes, ¿verdad? Diferentes funciones, y se nos ha dotado con capacidad para ejercer la misma. Y continúa el versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Luego de que el Señor es establecido, vamos a seguir leyendo. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Aquí nos está mostrando que no hay rango dado a los hombres en la tierra, debajo de la tierra y en el cielo, mayor que el que Cristo posee. Que ese soberano, absoluto y rey ahora nos ha delegado a nosotros como sus embajadores autoridad y poder. Y mediante esa autoridad y poder nos ha capacitado a cada quien y nos ha dado dones. Y dice que aquí mismo el versículo 11, todos lo conocemos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Nos dio dones. Algunos el Señor le place darnos el privilegio de tener el don para predicar. Algunos la vocación, como nuestro apóstol y pastor Exilio ha dicho ya desde aquí. Y al que honra, honra. ¿Verdad? Nuestro hermano Eddie, escúcheme por el nombre, ¿verdad? Eddie. La gran labor que hace, donde no hay aplauso, donde nadie lo ve. Pero asimismo el hermano que está allá abajo, en la puerta del baño, donde nadie lo está viendo. Pero los hermanos que vienen aquí los días, quizás que hay actividad tempranito, a limpiar todo el templo y organizar la silla. Los que cuidan en el parqueo allá solo, al oscuro, los mosquitos. Cada uno de nosotros ha recibido una gracia para ejercer una función, para que nos complementemos el uno al otro, porque somos un cuerpo y cada miembro tiene una función que me complementa a mí y que le complementa a usted. No sé quién limpió ese púlpito, quién lo colocó aquí, no sé quién arregló el sonido, no sé quién limpió, no sé las luces, no sé quién organizó, pero eso me da a mí la facilidad de que yo pueda operar en el don que por la gracia de Dios se me ha sido dado. No es porque yo me lo merezca, no es porque yo sea bueno, no es porque yo sea la última Coca-Cola del desierto. Es que la gracia de Dios, o la multiforme gracia del Señor, opera como a Él le place. Pero si hay algo que tenemos que tener bien claro, que para el Señor no hay rango. Y que el mayor galardón que un ser humano puede tener es el de ser hijo de Dios. Y usted y yo somos hijos. Amén. Así que, amado hermano, el Señor nos ha dotado en diferentes o en diversas áreas como el hijo corporativo. Pero el objetivo o el fin es
que nos complementemos, el uno al otro. No es que fulano hay que saltarlo para arriba porque hizo esto, a perencejo, a sutanejo y todas esas cuestiones. Y sí, amado, sí, al que honra, honra, porque debemos reconocer cuando nosotros nos colocamos en una posición de obediencia y hacemos simple y llanamente lo que nos corresponde, porque eso es lo que estamos haciendo. Simple y llanamente lo que nos corresponde, lo que se nos ha asignado en este ministerio de la reconciliación que usted y yo somos parte. A usted y a mí se nos encomendó el propósito central de toda la Escritura, es darle continuidad a la obra en la cruz. Y a nosotros se nos ha encargado el ministerio, dice la Escritura, de la reconciliación. ¿Y cuál es este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y usted y yo tenemos esa gran responsabilidad, tenemos ese gran compromiso y ese gran privilegio. Alabado sea nuestro Señor. Por lo tanto, cada miembro del cuerpo que ha sido equipado, escúchelo bien, miembro del cuerpo, o cada uno de nosotros que somos una parte del cuerpo, formamos a ese hijo corporativo que es la iglesia, la cual se le ha asignado, se le ha encomendado esta gran responsabilidad. Dice el versículo 12 de la cita base que estamos compartiendo: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Por eso se le dio los dones. Se le demanda la unidad del Espíritu. Se le dio los dones. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que es apartado por el Señor para un propósito específico, para una tarea determinada. Usted y yo somos los santos de Dios. Somos apartados para un propósito determinado. Y dice la Escritura: para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vuelvo y reitero, somos nosotros el cuerpo, la iglesia, el hijo corporativo. Hasta que todos lleguemos, escuche esto. Aquí dice el apóstol, el pastor Modesto, el pastor Vladi, los pastores de esta casa, el hermano Juan Carlos, el pastor fulano, el pastor... Lo voy a leer de nuevo porque creo que me equivoqué. Hasta que todos lleguemos, escuche bien, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ay, me voy a parar aquí. Hasta que todos lleguemos, wow, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando estamos todos unidos, ¿verdad? Confiados en la obra redentora, en la obra consumada. A eso se refiere el apóstol Pablo aquí cuando está hablando de fe. A lo que hemos creído, a lo que estamos arraigados y cimentados. Pero luego dice en pocas palabras: pero hay que llegar al conocimiento de todo eso. Usted debe de llegar al conocimiento de todo eso. Y es muy importante este punto. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, ya ustedes saben lo de Jordan y lo de Kobe, tranquilo. Mi favorito en la NBA es LeBron. Ese es el mío, es el muchachito mío, es el muchachito mío. Pero mi hermano, los puntos, cuando LeBron James juega, cuántos años tiene, los hijos, la familia, todo lo que acontece con LeBron. Ay, pues yo me lo sé. Porque, ¿verdad? Me encanta como, no es que es mi ídolo, no, porque yo solamente adoro a Dios, el único digno de adorar. Pero me gusta, ¿verdad? Como me encanta el deporte, me gusta cómo él juega, porque juega, el muchacho le gusta pasar la bola, le gusta jugar en equipo, el muchacho me agrada. Pero yo sé todo lo concerniente a él porque me simpatiza LeBron. Ay, y cómo es verdad que yo no puedo saber o no me preocupo o no debo saber todo lo concerniente a Cristo, porque mi don es cuidar los vehículos en el parqueo.
el limpiar la congregación, o el limpiar allá afuera, o era hacer algo fuera de aquí del púlpito. Porque yo no predico, yo no debo saber todo el consejo de Dios. Ay. Eso es algo que provoca todos los conflictos que encontramos dentro del hijo corporativo, que es la iglesia. Porque si el hijo corporativo mantuviera la unidad del espíritu y todos creciésemos al mismo nivel en cuanto a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, mi hermano, le aseguro que estaremos de acuerdo en todo. Y el que llega a esta casa, aleluya, no saldrá igual. No saldrá igual. Amén. Es que cuando buscamos en las escrituras, todo aquel que tuvo un encuentro con el Maestro, todo aquel que tuvo un encuentro con Cristo, jamás volvió a ser igual. Y si nosotros, como hijo corporativo, que se nos demanda expresar a Cristo, lo hacemos en toda su dimensión, yo creo que vamos a tener que comprar una finca. Porque yo no sé, es un estadio que el Señor va a tener que darnos. Porque todo el que entre por esa puerta y lo que la gente escuche por allá afuera, va a ser como cuando Pedro iba caminando, que ponían los enfermos y toda esa cuestión, a ver si la sombra de Pedro le daba y se sanaban. Usted se está dando cuenta la magnitud del impacto que causaría el hijo corporativo aquí en la tierra si mantiene la unidad de la fe y se convierte en un expresador de esa naturaleza que ahora usted y yo portamos. Si conocemos todo el consejo, si conocemos todo el plan de Dios. A Esteban lo llamaron para que sirviera, para que repartiera la comida. Ayúdenme aquí. Número 1, Esteban y el grupito que llamaron tenían que tener buen testimonio. El otro, eran 3, lleno del Espíritu y de sabiduría. Pero ¿para qué tanta cosa si yo lo que voy es a repartir los platos y a repartir la comida? Es que si no es en el Espíritu, desde que usted reparta 2 o 3, ya la tira. Amén. Aleluya. Oiga, es que si no es en el Espíritu, desde que usted reparta 2 o 3, ya usted no la pasa, ya usted la tira. Y usted le da día 2 y día 3 a la gente para que eso se acabe rápido. Porque usted me está dando cuenta. Usted le da día 2 y día 3 a la gente para que eso se acabe rápido. Porque es que ya usted está harto de eso, si no en el Espíritu. Y después te rebú. Pero que se quedaron como 15 gente sin comer. Pero ven acá, procedió fue para todo el que estaba. Eso se contó muy bien. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que el hermano quería terminar rápido de eso. Amén. Pero cuando lo hacemos en el Espíritu, así como Esteban, cuando conocemos todo el consejo de Dios, ¿qué sucede allí? Vamos de gloria en gloria. Alabado sea nuestro Señor. Dice el 14, para que vayamos concluyendo ya. Para que yo no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera. ¿Por qué debemos conocer todo el consejo de Dios? Para que yo no seamos niños fluctuantes, está diciendo, con altas y bajas. Que ahorita viene cualquiera por ahí, se le antoja decir algo, y ahorita está usted que ya usted no sabe si usted está aquí o está allá, que ya usted no sabe si es verdad lo que a usted se le ha enseñado durante tiempo, o si es verdad o si no es verdad. Ahorita está usted que en vez de usted ser un consejero, hay que estarle dando consejos todo el tiempo, 20, 30 años. Pero ya caramba, por eso dice niño, aquí habla de niño. Pero ya usted no es niño, usted es un adulto en la fe. Ya ahora usted está para aconsejar a otro, para guiar a otro, para dirigir, para complementar a otros.
Y ese es el consejo de Dios. Es que todos debemos de ir en una escalera, subiendo, progresando en todo el consejo, llenándonos del conocimiento. Y no importa la posición que ocupemos, es para que nos complementemos unos a otros. Porque lo que usted hace no sirve sin lo que yo hago, pero lo que yo hago no sirve sin lo que usted hace. Mire qué maravilloso es Dios. Nos ha distribuido las capacidades para que podamos entender que necesitamos cada quien el uno del otro. Usted me necesita y yo le necesito. Así no se nos va a subir el mono, como dicen por ahí, y yo voy a pensar que soy más grande que usted, pero tampoco usted va a pensar que usted es más grande que yo. Alabado sea nuestro Señor. Dice: para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y luego dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, crezcamos, lo voy a repetir el 15, sino que siguiendo la verdad. ¿Quién es la verdad? Y todo su consejo, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, escuche lo que dice aquí en el último versículo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, bien pegadito todo el mundo, en pocas palabras, mutuamente, la coyuntura bien mutuamente, siguiendo la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose mutuamente. Muy importante lo que dice este versículo concluyendo: según la actividad propia de cada miembro, según cada uno de nosotros va funcionando, escuche, recibe su crecimiento para propósito edificarse en amor. ¿Cómo crecemos según el versículo? ¿Cómo crecemos? Escuche, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Ahora, ¿cómo crece el cuerpo? ¿Cómo crece el cuerpo? Cuando está unido por las coyunturas, entretejido, enlazado, sumergido, vinculado en la unidad del Espíritu. Podemos operar conforme al diseño, conforme al modelo, conforme a nuestras capacidades que nos ha sido dada por la gracia de Dios, y entonces entramos todos en un proceso de crecimiento hasta la medida, la estatura y la plenitud de un varón perfecto, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Póngase de pie, amado hermano y hermana. Yo quiero, así de pie, como nos encontramos todos, ¿verdad?, leer lo que el apóstol Pablo en esta misma carta expresa, orando por los hermanos de Efesios. El apóstol Pablo oraba en el capítulo 1 y luego en el capítulo 3 la siguiente, o expresaba la siguiente palabra para la iglesia: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, número 1, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice el 3, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre, en el hombre interior por su espíritu,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor y de a conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo oraba por sabiduría, conocimiento, revelación, fortaleza en el hombre interior, poder en el hombre interior, para que la iglesia sea iluminada en todo el consejo de Dios. Hemos sido bendecidos juntamente con Cristo, posicionado, sentado a la diestra del Padre en los lugares celestes. Pero amada familia, como cuerpo corporativo que es la iglesia, se nos demanda a mantener la unidad en el Espíritu, para que podamos todos crecer en el conocimiento, en el consejo del Hijo de Dios. Soberano Rey, soberano Dios y Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, tu iglesia, Señor, tu Hijo corporativo, en el nombre de Cristo, toda división, toda confusión, toda distracción, Señor, que impida la unidad en el espíritu, en el entendimiento, en el crecimiento de todo el consejo del Hijo de Dios. Hoy, Señor, clamamos a ti, Señor, para pedirte de nuevo sobre nuestras vidas autoridad y firmeza para hablar como debemos de hablar, como debemos de anunciar todo el consejo conforme